Bueno, vamos a hablar del dato de inflación de agosto que se va a conocer el próximo miércoles. El INDEC va a dar a conocer el índice de inflación que estará rondando el 7%. Mientras le decimos buenos días al señor José Luis Esper, que está llegando como saludo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, José Luis? ¿Todo bien? Estoy hablando de inflación justo. Justo estoy hablando de inflación para recibir. Mirá qué columnista te trajimos, Lore. Mirá, ¿a quién trajimos? No baja nunca. No, todo sube. Bueno, les cuento que el dato que están manejando las consultoras privadas tiene que ver con cercanías al 7%, pero claro, la proyección es lo que nos pone los pelos de punta. Rozando el 100%. Y ya que estoy, dejo esto abierto para que charle él, para que hable él de inflación, que es el que sabe acá. Bueno, lo vamos a presentar. Llegó al estudio el señor José Luis Esper. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buen día, muy buen día. Tiene cafecito, agua. Todo, una atención espectacular de los muchachos acá de la producción. Mejor imposible. Bueno, ¿cómo anda? Bien, gracias por venir. No, placer. Muy bien. Entró justo porque podíamos estar hablando de espectáculos, podíamos estar hablando de deporte, cosas. Entró justo, escuchó la palabra inflación y se mandó. Ni para tomar el café que me dieron. Tómelo tranquilo. Le va a caer mal. Tómelo. Si quiere me voy a otro tema. Va a estar. ¿Quiere escuchar cosas de espectáculo, José Luis? ¿Me tomo el café? Sí. Está Lola. Espectáculo. Yo hoy leí una información, hablando del mundo del espectáculo, de cosas un poco más livianas que economía, que hay que tener cuidado porque estar todo el tiempo mirando el celular puede hacer crecer la papada. Totalmente, lo vi. La posición. Me angustié. ¿Sabés qué hice? En la posición. Lo Vos leí, cuando agarrás el teléfono, agachás o doblas hacia un costado y todo eso hace que la musculatura cuelgue por la posición. No es el hecho de la musculatura se fortalecía haciéndose. No. Yo lo leí y levanté la cabeza inmediatamente porque me di cuenta que estaba hacia abajo. Hay que leerlo acostado y con la papada. Bueno, una de Lola y toma el café. Bueno, a ver, algo importante porque ayer en la función de Brujas se descompensó Graciela Dufo y tuvo que ser reemplazada. Mira qué casualidad que estaba en el patio de butacas Sandra Mianovich, que hizo su papel durante un año. Entonces, en un momento hubo tensión, Sandra rápidamente se levanta, habla con los productores y dice, chicos, yo estoy acá, lo hago inmediatamente. Así que la función se paró un tiempito hasta que Sandra pudo buscar el vestuario, vestirse, prepararse, microfonearse, salió y hizo la obra. Mirá lo que es no solamente la casualidad, sino también la capacidad de un artista de ser empático con el otro, hacerse cargo de la situación y decir, bueno, que el público por lo menos no se quede sin la función y hacerla. Además está preparando un show importantísimo que se va a dar el 19 a las 20 horas en el Teatro Colón, que es la gran gala del Fleni. Obviamente va a compartir escenario con otros, porque también va a estar Pedro Aznar y Julia Cenco. Y la idea es recaudar dinero para la ampliación y renovación de las instalaciones de internación con especial foco en neuropediatría. Hace 2 años que no se podía hacer por pandemia, así que es muy importante esta convocatoria y muy importante que todos colaboremos. Así que si quieren, las entradas están a la venta en la web del Fleni o en tu entrada. ¿Todo el café? Listo, adentro. Esta mujer, Yo me muero. Vas a disfrutar, tenés que subir a laburar. No, vaya usted. No, pero yo ya lo hice el año pasado. ¿Sabes? Me voy agachado en 4 patas, algo, pero. Qué mal tipo, Valma. Una genia, Sandra, que la tuvimos aquí en el programa, le mandamos un beso enorme. ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Estaban hablando de inflación. Sí, lamentablemente, chicos. ¿Qué hay que saber? Lo que hay que tener presente. No estamos para vender humo, ¿no? No, por favor, en realidad. Eso lo hago yo. Este es un programa y una radio muy conectada con los problemas en serio que tiene la gente. Y yo te diría, Argentina va a tener este año 100% inflación y el año que viene también va a volver a tener una inflación. Si no es 100, será cercana al 100 o arriba de 100. No vamos a una hiperinflación, pero sí vamos a 3 dígitos de inflación, lo cual significa que Argentina ya se está instalando con niveles de inflación que solamente yendo para atrás los encontrás en la hiperinflación. O sea, es de una gravedad extrema lo que estamos hablando. O sea, los niveles de inflación de Argentina en la cual se está clavando hoy solamente son superados en la historia democrática por la hiperinflación. ¿Y cómo se sale de eso? ¿Cómo se hace para este año, el otro año y después? Mirá, bastante hay que soportar este año, el otro, pero ¿se puede bajar de alguna manera? Sí, yo te diría, lo raro es que Argentina tenga problemas con la inflación. Eso es lo raro, porque casi todo el mundo le ha ganado la lucha contra la inflación. Le ha ganado Perú, Uruguay, Paraguay. No es que la no inflación es un fenómeno que ocurre en el primer mundo nada más. Países como nosotros, del continente, ya han ganado la batalla contra la inflación. O sea,
no veo por qué nosotros no podemos. ¿Por qué los peruanos pudieron, los paraguayos pudieron, los uruguayos pudieron, los brasileños pudieron, nosotros no? Bueno, evidentemente hay algo que estamos haciendo mal nosotros, no es que no se pueda, no es que es imposible. Pero te repito, lo importante es que todo el mundo le ganó la batalla a la inflación. Países como Sri Lanka, Ucrania, Rusia en guerra ahora. Pero bueno, el problema de la inflación es como... Tenés que pensarlo como el problema del precio de la papa. ¿Cómo sería eso? Como el precio de cualquier bien, de cualquier cosa, el agua, el café, la verdura. ¿Qué pasa cuando tenés en el mercado de la papa, suponete, más oferta de papas que demanda de papas? Sobran papas. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar con el precio de la papa? Baja. Bueno, baja. Si el precio de la papa baja, la papa va a poder comprar menos manteca, menos fideo, menos huevo. No, cayó el precio de la papa, cayó el poder de compra de la papa. Entonces, cuando sobran papas, cae el poder de compra de la papa. La papa compra menos de todo. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Claro. Cuando hay más oferta de dinero que demanda de dinero, así como cuando hay más oferta de papas que demanda de papas, va a caer el poder de compra del dinero y eso es la inflación. Entonces, ¿por qué tenemos inflación? Porque hay más oferta de dinero que demanda de dinero. Ahora, ¿por qué hay más oferta de dinero que demanda de dinero? Ahí está el problema. Yo quiero llevarte en ese mismo terreno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el viaje de Massa, hoy es el último día, encuentro con Cristalina Georgieva, y está en el medio de la elaboración del presupuesto. Digo, vos que sos diputado, sabés que se viene, es ahora, es esta semana, el 15 es el momento para entregarlo, y ahí va a haber una serie de números que todos sabemos que después no se cumplen, pero esos números también se los van a estar mostrando al fondo. ¿Por qué se acepta incluso desde los organismos internacionales a los que le debemos guita que la Argentina dibuje, no vamos a decir mienta, un presupuesto como los que se vienen dibujando históricamente? Bueno, porque ahí hay varias cosas, así como pudo haber sorprendido o no el tema de por qué tenemos inflación y el precio de la papa. Nosotros tenemos en Argentina muy estigmatizado al Fondo Monetario como el malo de la película, cuando el fondo en realidad es una cooperativa de países que trata de ayudarse entre sí. El Fondo Monetario como tal no existe, no es un banco, es una cooperativa de países que están todos para ayudarse los unos a los otros. Entonces, en el límite van a dibujar los números para que al mundo le digan ellos que Argentina está cumpliendo cuando no está cumpliendo. Eso lo he visto. No o sea, le conviene al fondo decir, está perfecto ese presupuesto, está todo bien. Y yo creo que ahí hay, primero, este tema de que el fondo es una cooperativa de países, no es el malo de la película. Hagámonos cargo si nosotros terminamos en la B con el fondo. Yo creo que el fondo es horrible, no personalmente, pero ese es otro tema. Pero el fondo es una cooperativa de países. Ahora, después hay otra cosa, que es que ¿por qué se miente, digamos? Y bueno, porque en el caso del fondo hay mucho complejo de culpa con Argentina. ¿Por qué? Para no hacerla muy lunga, a Macri el Fondo Monetario le entregó un préstamo que vos no encontrás en la historia del fondo en la puta vida. O sea, vos decís, ¿cómo le prestaron tanta guita a un gobierno? Porque esto no era para salvar un país, era un gobierno. Entonces, como consecuencia le entregaron tanta guita a Macri, le prestaron tanta guita a Macri, y lo de Macri terminó tan mal. Yo creo que hay un complejo de culpa del fondo y bueno, apoyemos a lo que viene después de haber apoyado a la garcha en algún lugar que apoyamos antes, ¿no? Dicho me gusta porque lo entiendo, José Luis. ¿Ves? Un político que entiendo cuando habla. Dijo garcha. Bueno, está bien. Bueno, entendí. Te lo dije con saco y corbata. Sí, me gusta. Me gusta entender. Bien. Siga. ¿Alguna pregunta? No, yo me quedé con lo de la papa y todo eso, porque todos dijeron, sí, se entendió, pero yo lo entendí también. ¿Eso significa que hay inflación porque imprimen mucho dinero? Claro. ¿Y por qué imprimen mucho dinero? Seguir el cuentito porque me preguntaron por el fondo, pero... ¿Y por qué imprimen mucho dinero? Y bueno, porque hay mucho déficit fiscal. El Estado gasta muchísimo más de lo que recauda. Gasta mucho más de lo que recauda. Recauda un montón. Los que estamos en blanco somos casi esclavos impositivos, pero a pesar de eso se gasta demasiado. ¿Y se puede trabajar para achicar un poco ese gasto público? Y si no lo achicamos, vamos a terminar comiendo rebanada de viento en el país, de lo pobre que vamos a hacer. Querido. Porque... Sanguchito de aire, me decía mi vieja. Sanguchito de aire. ¿Qué hay de comer? Sanguchito de aire. Comete dos. Yo creo que si no lo... A ver, pero no es solo eso lo que Argentina tiene que cambiar. Tiene que cambiar muchas cosas. Por ejemplo. Me desvío un poco, pero... Sí. Otras cosas que tiene que cambiar Argentina, además del tamaño del Estado que es impagable, infinanciable,
A ver, nosotros tenemos la mitad de los trabajadores en Argentina totalmente precarizados trabajando en negro. Estamos hablando de 8 millones de personas, no es poco de pavo. Sin embargo, no podemos cambiar las leyes laborales por el bien de los trabajadores por las mafias sindicales. Entonces, esto es otro tema que también tenemos que atacar y decir que hay que atacarlo. Y en todo caso, sacarte una foto con Moyano es porque le metas en cana a Moyano, no antes. Acá todos los políticos, no sé qué seducción tiene Moyano, se vuelven locos con sacarte fotos con él antes de una elección. Cuando vos tenés que meterlo en cana, Moyano, porque te caga la vida, te corta las calles, corta los canales de suministro de las empresas, es antitrabajador Moyano, aunque no se lo crea. Entonces vos tenés que cambiar las leyes laborales también, por eso vamos a comer el sanguchito de viento si seguimos así, además del problema del Estado. Y la otra cosa que se entiende menos todavía es que a nosotros en Argentina nos han vendido un pescado podrido que lo hemos comprado de punta a punta, y en el mundo que prospera, donde la gente vive bien, ni se lo tiene en cuenta siquiera, que es la famosa sustitución de importaciones. Viste que acá te dicen que tenés que proteger a nuestra industria para que pueda generar empleo y empleo digno. Todo mentira eso. En los países donde la gente vive bien, no en los anillos de Saturno, las empresas compiten con otras empresas del mundo. ¿Para qué? Para darle los mejores productos a sus consumidores y al menor precio posible. El consumidor argentino tiene derecho a comprar las cosas de la mejor calidad y al menor precio. No, acá nos han hecho creer que si no te rompen el traste con lo que te cobran, un cacho de chapo con 4 ruedas como un auto, acá no hay industria. Mentira, todo mentira eso. Entonces acá, entre las 3 cosas que te nombré, la sustitución de importaciones, el Estado presente y estas leyes laborales, la época de las cavernas, nos están fumando en pipa. Cuanto antes vayamos a abrirnos al mundo del comercio, reducir el tamaño del Estado para que la gente deje de ser un esclavo impositivo, y a leyes laborales que le den más derechos al trabajador y menos privilegio al sindicalismo, mejor. ¿Y quién va a hacer eso? Bueno, a ver, afortunadamente estamos en democracia hace 40 años, por lo tanto, solo se puede hacer, con suerte, aquello que se vote. Si la gente no lo vota, no se va a hacer. En democracia, afortunadamente, estamos en democracia, no se va a hacer. Entonces la gente tiene que votar estas cosas, pero para que lo vote, la condición necesaria y no suficiente es que esta propuesta esté en la góndola de la elección que viene. Entonces alguien tiene que proponerlo y ser lo suficientemente seductor para que la mayoría del pueblo argentino vote estas cosas. Ahora, el pueblo también en una democracia tiene mucho que ver porque vota. Entonces acá en democracia, afortunadamente, este es un tango que se baila de a dos. Si uno no quiere bailar, el tango no se baila. José Luis, vos hablabas recién del tema, como uno de los ítems que mencionaste, la reducción del Estado. Digo, ¿cuál es el rol que debiera tener el Estado? Un Estado que ya conocemos y sabemos frente a las dificultades que tiene la población. En un tiempito vamos a conocer el índice de pobreza nuevamente y sabemos que va a dar muy mal, realmente muy mal. Sí. Con lo cual, digo, uno de los grandes temas que uno tiene, que es todo lo que implica los planes sociales, la ayuda, los subsidios y demás, es algo que uno no puede cortar de una porque dejas un montón de gente afuera del sistema. Para nada. ¿Cómo se empieza a resolver ese tema, que es uno de los grandes conflictos en la Argentina? En la respuesta te voy a conectar los dos, ¿no? El problema del tamaño del Estado excesivo y el problema de los planes. Ahora, lo primero que tenemos que tener muy claro es que por culpa del tamaño del Estado que tenemos, es que estamos como estamos, entre otras cosas, sumadas a las otras dos que le dije, la sustitución de importaciones y las leyes laborales. Entonces, primero tenemos que tener claro que este tamaño del Estado es en parte el problema y no de la solución. Fíjate lo que fue el Estado desastroso durante la pandemia y lo que ha sido desastroso también en el cuidado de Cristina, que si quieren ese es otro tema, después lo tocamos, cuando la seguridad fue un verdadero desastre. Un taradito como este, yo no puedo creer que se haya metido como se metió, tan cerquita de la vicepresidenta de la Nación al punto de gatillar 2 veces, creo, ¿no? Bueno. Entonces el Estado que tenemos no sirve para nada. Ahora, el Estado tiene que estar presente. Ahora, ¿presente en qué cosas? No en cualquier cosa como en la Argentina. En la Argentina está presente en cualquier cosa. El Estado te construye estadio de fútbol. El Estado te dice lo que tenés que consumir, lo que tenés que producir. El Estado, en realidad, en la sociedad donde la gente vive bien, ¿no? Yo trato de imitar solo donde la gente vive bien. El Estado se dedica a darte seguridad, a que no te maten por la calle como un bicho como acá, a darte educación y salud básicas. Acá la educación y salud básicas son un desastre. Diplomacia, Fuerzas Armadas, justicia,
Ahora, en el resto de las cosas el Estado no se mete mucho en los países que prosperan. Ahora, acá tenemos un Estado dedicado a emplear militantes para la causa radical, macrista, kirchnerista, dualdista, ¿me entendés? Bueno, podés tener un Estado que emplee gente paramilitar. La gente que se emplea en el Estado está para devolverle al contribuyente la guita que el contribuyente pagó, con seguridad, justicia, educación, etcétera. Policías, enfermeros, médicos. Esa es una cosa que hay que entender acá. Acá vos tenés en un Estado que tiene 1 millón de tipos que entraron en los últimos 20 años solo para militar, a veces a uno, a veces a otros. Ese 1 millón de tipos son ñoquis que le están robando la plata al maestro, al policía, al bombero. Y le están robando la plata al laburante también, a todos ustedes, a los chicos que están detrás de cámara, detrás de la consola, acá eso es choreo. Estos tipos lo tenés que echar a patadas en el orto. Tenemos que discutir en cuánto tiempo, indemnizarlo, pero los tipos son chorros de los buenos empleados públicos. Ahora, el planero, o el beneficiario del plan es otra cosa. Ahí vos podés hacer un montón de cosas salvo cortarlos inicialmente. Vos tenés que capacitar a esa gente, tenés que condicionarlo en el tiempo, pero no podés cortarlo de golpe, porque nadie en su sano juicio lo va a cortar de golpe. Ahora, sepamos que, y lo digo lamentablemente porque mucha de esa gente quisiera tener la posibilidad de ser digna y ganarse la plata por sus propios medios. El problema del planerismo va a existir por mucho tiempo, porque hasta que esa gente vos la capacites para que una empresa privada la tome, va a pasar años. Porque hay gente que quedó fuera del sistema, es un plomero, un carpintero, un tornero que quedó fuera del sistema de tantas crisis. Para eso va a haber que esperar. Ahora, para echar 1 millón de ñoquis, cerrar empresas públicas deficitarias, mandarle menos plata impresentable como Infran. Ustedes no sé si saben, pero Infran en Formosa, además de haber armado un gobierno corrupto que mete miedo, fascista, casi el 100% de la recaudación de la provincia de Formosa lo pagan los pobres del conurbano, los pobres de Córdoba, los pobres de Santa Fe y los pobres de Mendoza. Entonces es una provincia que no existe, es una ficción. Entonces, cuanto antes blanqueemos estas ficciones, mejor nos va a ir a los argentinos. A ver, acá tiene que haber más políticos pensando en la gente y no tanta política pensando en la política. Ese es el problema que tenemos también. Se queda un rato José Luis con nosotros. No? José Luis Espert charlando con nosotros. Tenemos minutos de noticias aquí en Continental. Charlando un rato más con José Luis Espert. ¿Cómo anda José Luis? ¿La pasa bien? ¿Lo tratan bien mis amigos? Muy bien, me tratan todos. Linda charla en el entretiempo. En el entretiempo del partido. Estábamos hablando del partido, del clásico. Veníamos hablando de diputados, casualmente donde usted trabaja. ¿Cómo están los diputados? El otro día nos contaba a Lore que sesionaron 6 veces en todo el año. Una vergüenza. Le saqué la cuenta. Pensá, si van más o menos 6 meses de sesiones ordinarias, hemos sesionado 6 veces, lo cual da un promedio de 1 por mes. Cuando normalmente se debería haber sesionado 4 veces más, porque antes había sesiones ordinarias todos los miércoles. ¿Y eso de quién depende? Expliquémosle a la gente el porqué. Eso depende de las 2 bancadas mayoritarias, tanto del oficialismo, el Frente de Todo, el kirchnerismo, si usted quiere, y de Juntos por el Cambio. Los dos están pensando en cualquier cosa, menos pero no quieren sesionar. No quieren. No les interesa. El Frente de Todos obviamente no está interesado porque la situación económica es muy compleja y las cosas que habría que hacer van contra sus intereses. Y en el caso de Cambiemos están todos muy peleados, entre sí hay mucha disputa. ¿Dónde te parece que radica esa interna que tienen entre ellos? ¿Cambiemos? Sí. Y ya están todos pensando en el 23, hay mucho cacique ahí. Claro. Mucho cacique, muchos que quieren presidir a la Argentina. A ver, es interesante para mí, yo me metí en política con casi 60 años, de haber laburado toda la vida en el sector privado, ¿no? Donde están ustedes ahora, aunque sigo con actividades privadas, pero la psicología del político es tener el poder por el poder mismo, no es el poder para hacer algo más que tener poder, ¿no? O sea, ustedes como periodistas, no es que son periodistas solamente, tiene un sentido la función de periodista, el de comunicar, el de decir verdades, es emitir los juicios de valor. No, el político tiene como función tener poder. ¿Para qué? Es un problema de segundo orden, es tener poder. Claro. Entonces, como se vienen elecciones presidenciales, hay muchos que quieren ser presidente y colgarse la banda. ¿Para qué? No sé. Se sabe. Todavía. Ahora, en ese punto, digo, vos decís, te metiste en política hace 8 meses, ¿no? Sos diputado nacional, hay varios ejemplos, voy a poner de distintos partidos. Bueno, está Milei también, que
es una decisión, después vas a explicar si son lo mismo, son cosas distintas, Avanza Libertad, Libertad Avanza. Martín Tetaz, por ejemplo, tenés a Facundo Manes, digo, gente que viene de afuera de la política y de repente decide ingresar. ¿Se puede sostener ese lugar de no caer en el poder por el poder mismo estando adentro? Bueno, voy a hablar de mí, no voy a hablar de otros, ¿no? Pero yo en mi caso no tengo la menor duda. El día que yo sienta que la política me contamina en el sentido de empezar a hablar las estupideces que hablan los políticos tradicionales completamente desconectados de la realidad, me voy. Me voy, pero categóricamente. Yo entré para aportar algo para cambiar esta villa miseria en la cual vamos. Y el día que sienta que no aporto más, ya sea porque me transformé en irrelevante políticamente o porque empecé a decir estupideces, me voy. Yo tengo una actividad privada todavía, afortunadamente, muy importante y me gusta mucho. Dar charlas a empresas, a particulares, escribir libros. Tengo campo también con mi familia, así que con mis hermanos y mi esposa. Y un problema... Me puedo ir mañana, ¿eh? Algo del día a día nuestro, ¿no? Como que nos preocupa y que, ¿viste? Son cosas que de golpe problemas que llegan y nunca se van, que son los piquetes, ¿no? Que cada vez hay más y hay más y hay más. No tiene nada que ver con el reclamo de la gente, que estamos de acuerdo, que seguramente será lógico, que yo. Pero es como que se naturaliza eso, como se naturalizan los cartoneros, como se naturalizan cosas que claramente hay algo que para una sociedad no está bien convivir con todo eso. Sin embargo, quedan problemas que quedan. Pero ¿tiene solución? No, ¿por qué no se solucionan? ¿Por qué dejan que alguien arrastre un carro por la calle y no le dan un trabajo a esa gente? ¿Por qué dejan que los piqueteros, bueno, le damos la avenida para que pique y no se soluciona ese problema? Es imposible. ¿Cuál es la movida para que nunca se termine eso? Bueno, a ver, yo creo que parte de la solución al piquete, en el caso de los cartoneros es una cosa un poco más orgánica para terminar, que es, como vos decís, primero darle un cuidado, darle un trabajo, darle un subsidio, darle algo a esa gente que deje de cartonear. Ahora, en el caso de los piquetes ahí tenés varios problemas. Uno, la plata que los gobiernos le dan a las organizaciones sociales para que las organizaciones sociales den los planes. Cuando vos la plata al beneficiario del plan se la tenés que dar al beneficiario del plan de manera directa sin que pase por la organización social. Sí. Entonces vos a las organizaciones sociales tenés que desactivarla dándole 0 pesos. Porque es una cosa inaudita que ya tengamos un sindicalismo de la gente que está fuera del sistema, que son los beneficiarios de planes, cuando la obsesión de una sociedad sana debería ser a la persona que está fuera del sistema, meterla dentro del sistema con laburo genuino, no que haya un sindicalismo de los que no tienen derechos, como son los beneficiarios de planes. Es una cosa de loco. Que igualmente nunca se entiende por qué son los sindicalistas los que tienen acceso a ese reparto, cuando tendrían que ser directamente desde el Estado, que me consta que algunos son directamente desde el Estado, pero nunca entiende el público en general que no se escucha la intervención del sindicato, más allá de que haya un conocimiento de campo, ponele que son personas que son sectores que están cerca de personas que pueden tener algún determinado tipo de necesidad, no se entiende por qué tienen que gestionar si ellos no son Estado. Totalmente de acuerdo. Y hablando, subiéndome de lo que decía Fernando, independientemente del conflicto puntual de los piquetes, lo ponemos como ejemplo, no porque uno esté en contra de quien piquetea, pero ahora, cuando hay un problema puntual, no se soluciona ese problema puntual. Se lo deja, se habla de otra cosa, se piensa en las elecciones que van a venir, ahora analizamos la causa vialidad, ahora esta cosa. Ahora, el problema puntual, cualquiera fuese, de la gente, no se trabaja de diputado. No, es que el problema acá es, lamentablemente, por eso es tan jodido cambiar, aunque vos decís, pará, hacer las cosas bien debería ser la pulsión natural, ¿no? Claro, nos juntamos y que el consenso sea para hacer las cosas mal, en realidad, porque la natural sería hacer las cosas bien. O sea, lo natural, vos cuando llegás al programa que conducís, saludás a tus compañeros, no los puteás. Lo natural es, hola, buen día. ¿Cómo vamos? Bueno, lo natural sería hacer las cosas bien, como sociedad, como país. No, lo natural en nuestro caso, estamos tan chiflados que es hacerlas mal. Entonces tenés que lograr consenso para hacerlas bien. Esta introducción te la hago porque ya que la Argentina sea miserable es un negocio para muchos, ¿eh? No es joda esto, ¿eh? Esto de una Argentina miserable es negocio para muchos. ¿Para quiénes? Los empresarios, mirá, los empresarios que están nombrados en la causa de los cuadernos, que no son todos chorros abiertos como Lázaro Báez, buscalos. Ahí tenés el empresariado prebendario, que es parte del problema en Argentina, que te hace creer que si no lo proteges de la competencia extranjera, se funden y no hay empleo. En la causa de los cuadernos están nombrados muchos políticos también y muchos sindicalistas también. Para ellos la miseria es un negocio ya. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer otra cosa. Vos abrís la economía al comercio y a lo mejor
importarías todos los autos, con lo cual los consumidores de autos pagarían todo mucho más barato. Ahora, las empresas que fabrican autos tendrían que transformarse ¿en qué? En empresas que fabriquen cosechadoras, sembradoras, la máquina que van a hacer minería, porque eso es lo que provoca la apertura, no que la gente se funda, sino que provoca la necesidad de grandes cambios de estructura. Te dedicas a otra cosa. A ver, Argentina, en algún lugar es como si fuera Messi, que en lugar de ponerlo a jugar de 10 de la selección está jugando de pilar de los Pumas. Obviamente es el mejor jugador del mundo, pero de fútbol. Como pilar de los Pumas lo rompes. Argentina, hago otra comparación, es como que quiere correr los 100 metros llanos contra Usain Bolt andando todavía a los 5 años con andador. Argentina tiene que dedicarse a lo que sabe. Inicialmente Argentina es bueno produciendo commodities, turismo, economía regional y azúcar, tabaco, minería, zinc, agro, carne, pesca, de todo. Algún día cuando sea rico produciendo commodities va a fabricar un cohete a la luna. Pero nosotros queremos pasar a fabricar un cohete a la luna sin haber pasado por el andador. Ese es el problema nuestro en gran parte. José Luis, y con respecto a lo que le preguntaba Lorena de esta falta de sesión de diputados, yo particularmente me siento entre ofendido y choreado, sinceramente. Totalmente de acuerdo. No habría que establecer también en estos puntos que dio usted, esto no sé si va a sacar el país adelante, pero digo, como, por lo menos para disimular, una especie de obligatoriedad de que... No le digo que sesionen todos los días. La tenías vos en el colegio. La que teníamos en el colegio. Sí, totalmente. En el jardín de infantes te dejan libre si no vas. Bueno, que se se descuente. no cobras el sueldo. Diputado que no asiste, a ver, primero deberíamos sesionar. Eso. Sí. Ahora, después encima, las pocas sesiones hay diputados que no van directamente. Sí, o que no hablan. Entonces, ese tipo, el espacio, debería el reglamento establecerlo, tiene que obligatoriamente echar. Porque si no, ese diputado pasa a ser reemplazado. La penalidad para que se cumpla sería, sí, vos no lo reemplazás, entonces te lo reemplazo con un diputado que venga de la bancada opositora a vos. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando en la Cámara de Diputados, porque encima, cuando nos reunimos para sesionar, a veces sesionamos para discutir pavadas. Pavadas, por ejemplo, ¿qué han discutido? ¿Pavadas o de las cosas buenas? No, pavadas. Y a mí me parece que si no hemos sesionado durante 6 meses para solucionar los problemas de la gente, que para eso nos han votado a hacer una sesión un sábado para condenar el atentado de Cristina, cuando no sabemos todavía de qué pasó realmente ahí, está trabajando la justicia, está trabajando la policía, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y esa sesión qué sesionaron? ¿De qué hablaron? Todos lo hemos repudiado como cada uno en sus respectivos trabajos. Yo lo repudié a la hora, creo, de haberme enterado de lo que pasó. Pero esa fue la sesión, ir a repudiar. Repudiarlo. Nada más. Yo repudié la sesión para repudiarlo, porque digo, ¿cómo? No laburamos nunca y hoy sí para repudiar una cosa de la cual no sabemos nada todavía. Me parece una politización ridícula la que se ha hecho de esto. José Luis, fuiste muy polémico con una declaración respecto del control de la natalidad. Sí. ¿Por qué decidiste salir a hablar de algo así, entendiendo que si no se controla la natalidad, te estoy citando más o menos lo que vos dijiste, íbamos camino a hacer una villa miseria? No, a ver, la persona que tituló la nota la tituló para el traste. Okay. Yo lo que dije está bueno que fue lo aclares. Muy mal titulada la nota. Se lo hice saber, obviamente, a él y al director del medio. Yo lo que dije es que tenemos que dar educación sexual en las villas miserias, donde los chicos vienen al mundo sin una premeditación. Ahí hay que ir con educación sexual, hacer jardines maternales, hay que educar. Okay. Eso no tiene nada que ver con el control de la natalidad de la China, digamos. Es otra cosa. No. Claro. Bueno, José Luis, estamos sobre el cierre del programa. Muchas gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado, la pasé bárbaro. ¿El café estaba bien? Muy bien el café. ¿Alguna pregunta? ¿Vos no te quedó una pregunta? Yo cuando me afeito la cabeza. Porque señor, voy a hacer una pregunta de calvos. La bocha, sí, me afeito la bocha, ¿ves? Sí. Pero a veces me cuesta, porque usted está en pareja. Porque sí, estoy casado. Le pregunta a su mujer, che, me dejé bien. No, yo lo que pasa es que no uso la afeitadora. Uso el acero. Sí. Pero no. Pero es buena calidad. El mío no me afeita también. No, bueno, pará. Acá arriba sí me afeito un poquito, porque quedan unos canutitos que. Los canutitos esos que molestan. Esos canutitos horribles, no. Pero acá atrás en la nuca. No, es el acero, no me afeito. Páseme el link donde lo vende, que quiero comprarme la mía. José Luis Esper con nosotros. Gracias, chicos. Chau, buen día.